Muchas veces nos creemos equivocadamente que un artista, porque lleva muchas horas sobre el escenario, muchas horas frente a cámara, un público no le va a imponer, no se va a poner nervioso, no va a sentir incluso hasta un poco de pánico escénico. Y así queda demostrado cuando Sebastián Yatra, una vez terminada la actuación en la gala de los Premios Oscar, una gala muy importante para el cantante, se desploma por tantos nervios y emoción contenida. Se arrodilla frente a una silla y se lanza a llorar. Vamos a revivir el momento. Increíble. Vamos a ver. Mira cómo me sentí. Eso significa que la música, que lo que hace todavía está vivo para él, ¿no? Todavía siente y vibra por esa sensación y ese sentimiento y ese respeto que le da un lugar, un público, una actuación determinada. Y creo que tenemos que mirar la actuación para ver cómo él hizo lo imposible para poder controlar mentalmente esos nervios que prácticamente le invadían durante la actuación. Vamos a verlo. Como saben, chicos, he de ir fragmentando el vídeo para no tener problemas con los derechos de autor. Dicho esto, vamos al análisis de la canción. Dos oruguitas enamoradas. Se puede ver perfectamente que es riguroso directo. Ya saben, chicos, que me gusta muchísimo ver las actuaciones en directo, pero empieza como un poquito tímidamente, ¿no? Es como un speech level, está más hablando que cantando. Pasan sus noches y madrugadas. Tiene una voz muy agradable, Sebastián. Muy agradable, especialmente cuando va a sostener las notas. Ahora lo vamos a ver. Llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Empezamos a ver los signos de los nervios en el escenario. Se nota la tensión a nivel corporal, el gesto a nivel corporal, los hombros y los brazos, y el sostener el micrófono con las dos manos denota ya cierto nerviosismo sobre el escenario. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan. Está utilizando una voz aireada, muy susurrada. Exactamente es como que está contando un cuento. Así es el comienzo de la canción. Muy bajito, no está desarrollando para nada todo el potencial que tiene la voz de Sebastián en este momento, ¿no? Con sentimiento siguen creciendo. No saben cuándo buscar algún rincón. Ahora empieza a subir un poquito más la canción, pero se han dado cuenta que son terminaciones da, da, da. No estira, es todo muy suave, muy sutil. El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas. Ya, aquí ya lo estamos viendo notablemente nervioso. ¿En dónde se le ven los nervios a Sebastián? Pues en la mano. Le tiembla tremendamente la mano, no lo puede controlar. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlar mentalmente esos nervios a medida que va cantando. Para los que nunca estuvieron arriba de un escenario, es una sensación muy mala. Es una sensación que si tú te dejas llevar por ese pánico escénico, por ese miedo que te da, puedes arruinar toda la actuación. Es decir, te tienes que retirar. Hay muchísimos cantantes que en medio de escena sufren un colapso, se desmayan, se tienen que ir, no pueden con la presión, no pueden con el pánico escénico, con esos nervios que se apoderan absolutamente de tu mente y no te dejan trabajar. En el caso de Sebastián, mira, me quito el sombrero, porque a pesar de toda esa presión que tenía, pudo con la actuación y ole él, ole él, ole él. No se aguanten más, hay que crecer, aparte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros. Lo bueno que ha tenido Sebastián es que los nervios se apoderaron de su cuerpo, pero prácticamente no se ve a través de su voz. Vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro.
tiene una voz muy bonita, canta muy bien en directo y estoy segura que de repente en otro tipo de actuación, en otro momento, él hubiera dado mucho más de sí, a nivel vocal, quiero decir. Los nervios los nervios lo tienen un poco, digamos, tomado, ¿no? No del todo, porque él ha podido aguantar, pero no está tan fluido vocalmente como suele hacerlo. Es una canción preciosa, además la escenografía ha sido muy bonita, las bailarines en escena, que bien bailan los chicos, los coros en escena, la banda, todo ese como especie de bosque detrás, de plantas, ¿no?, tropicales. Una buena técnica para intentar aflojar esos nervios. Si alguna vez te pasa que te subes a un escenario y eres presa de ese pánico escénico, es intentarla controlar a través de la respiración y a través del movimiento. Si tú, como ahora, que se afloja y empieza a moverse un poquito al ritmo de la música, ese aflojarse va a hacer que esos nervios se empiecen a disipar y se empiecen a ir, ¿no? Tus oruguitas desorientadas. Me llama mucho la atención la pronunciación de las S al final. Suena mucho la S, ¿no? En dos capullos bien abrigadas, con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario. Va trabajando en dinámicas vocales desde la voz hablada, prácticamente hablada, y muy susurrada, y va subiendo de a poquito, de acuerdo al momento de la canción, va subiendo un poquito en volumen, ¿no? Y se va soltando, va caminando, se sigue soltando un poco más, ¿no? Tumbando sus paredes, pudo controlar el vibrato, que también otra cosa que cuando estás nervioso, también la laringe se te descontrola también, es muy difícil poder mantener un vibrato regular por mucho tiempo. Ahí viene nuestro milagro. Ay, mariposas, no se aguanten más, hay que crecer, aparte y volver, hacia adelante seguirás. No se aflojó, yo creo que no se aflojó en toda la actuación. Necesita él tomar el micrófono con las dos manos, desde que ha empezado hasta que prácticamente ha terminado. Tremendamente nervioso. Ha sido como pasarle una planadora por encima a esta actuación para él, por cómo luego cuando baja del escenario, va para su camerino, demuestra cómo se ha sentido, ¿no? Tremendo, habrá sido tremendo para él. Ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más, hay que crecer, aparte y volver. Me gusta que es muy cálido para cantar, tiene una voz muy cálida, tiene un poquito de twang nasal, por momentos se escucha que utiliza los resonadores medios de la cara para cantar, tiene una voz que cuando va a las notas sostenidas utiliza muchos glisandos, na, 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 na. Es como cantar así, como con ondas, digamos, uniendo, y me recuerda muchísimo al cantautor español Pablo López cuando hace este tipo de glisandos así, ¿eh? Hacia adelante seguirás, ya son milagros. Ahí se le fue un poquito la nota, ya son milagros. Salidas, hay que volar. Aquí lo que quiso hacer es pasar a la voz de cabeza, hacer como una especie de flip, crisalidas. Al estar nervioso, el cambio no ha sido tan claro. Hay que encontrar su propio futuro. Mira. Tremendo, tremendo. Es que hasta el final, cuando se suelta del micrófono, y encima le hacen un primer plano de la mano, es que realmente estaba aterrado, realmente estaba muy nervioso. Lo ha hecho muy dignamente, chicos. Míralo. Tiene que haber sido tremendamente difícil, pero por otro lado ves la realidad.
ves la persona, ves la vulnerabilidad, ves que es verdad. Y yo lo agradezco tantísimo. A mí me gustan las personas cuando se muestran de verdad emocionadas o de verdad nerviosas. Se agradece porque es cierto, es algo sincero, es algo de corazón y eso es maravilloso. Además, demuestra que él siente lo que canta y demuestra que él siente su profesión y que todavía un público le impone, todavía una presentación importante le impone. Y eso habla muy bien de él. Significa que él sigue sintiendo por su profesión, sigue amando su profesión y sigue vibrando por su profesión. Y eso es maravilloso, chicos. Me ha encantado poder disfrutar de la actuación de Sebastián Yatra con todos vosotros y espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Saben también que me pueden encontrar en Patreon, donde puedo reaccionar libre de restricciones y además pueden hacer peticiones de reacciones. Les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.